Se dice que los años 60 murieron 3 veces. Primero en la violencia de Altamont, luego con la separación de los Beatles y finalmente cuando Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison se convirtieron en mártires del exceso. La psicodelia y la paz y amor se habían evaporado, dejando atrás una resaca amarga. Los 70 no empezaron con una celebración, sino con un vacío. El mundo se volvió, en palabras de muchos historiadores, un lugar sucio, cínico y peligroso. Pero aquí es donde en Canal 333 nos alejamos de la narrativa común. Muchos dicen que los 70s fueron un estancamiento cultural. Nosotros decimos que fue todo lo contrario. Fue el momento en que el arte dejó de ser ingenuo para volverse real. Para entender la música de esta era hay que entender el aire que se respiraba, y no era un aire limpio. En el norte, el idealismo hippie se había industrializado. Los colores como el Harvest Gold y el Avocado Green inundaban las casas, en un intento casi irónico de reconectar con una naturaleza que estábamos destruyendo con plomo y gasolina. One touch starts the powerful wash, while the warm gold finish adds a glow of style to any. Pero en Latinoamérica, el cinismo de la década tomó un tinte mucho más oscuro. Mientras el norte lidiaba con Watergate, el sur se hundía en dictaduras militares y conflictos internos sangrientos. El arte aquí no solo era una respuesta estética, era una cuestión de vida o muerte. En 1973, mientras el mundo escuchaba los avances tecnológicos del rock, en Chile era silenciada una de las voces más puras del continente, Víctor Jara, asesinado en los primeros días del golpe militar. Su muerte simbolizó el fin de una era de esperanza política en la región, dejando un vacío que solo la música más valiente se atrevería a llenar. Estábamos en un fever dream global, un mundo gris, cínico y asfixiante, donde el peligro era tan real tanto en una calle de Nueva York como en una plaza de Santiago, y fue bajo esta presión donde se forjaron los diamantes sonoros más resistentes. En este contexto de crisis, la música no retrocedió, se volvió sofisticada y feroz. Si los 60 fueron el descubrimiento del fuego, los 70s fueron la arquitectura de las catedrales. En 1973, Pink Floyd lanzó The Dark Side of the Moon, una exploración técnica dirigida por Alan Parsons sobre la avaricia, el tiempo y la locura. Al mismo tiempo, en el Caribe y Nueva York ocurrió otra revolución. La Fania All Stars estaba en su auge absoluto. La salsa no era solo música para bailar, era el sonido de la identidad latina reclamando su lugar en medio del caos urbano. Era el sonido áspero de Willy Colón y la voz herida de Héctor Lavoe narrando la vida en el barrio, con la misma complejidad que un solo de rock progresivo. En Jamaica, The Wailers publicaban Catch a Fire, cargando el reggae de una profundidad política que el pop nunca había visto. Y en el Cono Sur, Luis Alberto Spinetta entregaba Artaud, un disco grabado en medio del aislamiento y el dolor que demostraba que el arte podía ser una vía de escape hacia la libertad absoluta, incluso cuando fuera del mundo parecía estar cerrándose sobre ti. Pero el ser humano no puede vivir solo de realidad. Necesitábamos escapar, y los 70 crearon las formas más elevadas de escapismo. Apareció el glam rock con David Bowie. Si la realidad era aburrida y gris, él sería un extraterrestre andrógino. Si la sociedad era conservadora, Kiss se pintaría la cara y escupiría fuego. El arte se convirtió en una actuación constante para negar la decadencia de las ciudades. Incluso el fenómeno de la música disco, a menudo criticado, fue un refugio tecnológico. Las discotecas eran templos de luces y sonido envolvente donde la clase trabajadora, los grupos oprimidos y los jóvenes podían desaparecer por unas horas. Fue la misma polución que llevó a Steven Spielberg y a George Lucas a crear el Summer Blockbuster. Jaws y Star Wars eran experiencias inmersivas diseñadas para sacarte de un mundo que se sentía roto. El arte de los 70 aprendió a construir mundos mejores porque el nuestro se sentía agotado. Al final, los 70 nos enseñaron que gran parte del arte no nace de la comodidad, sino de la fricción. La separación de los Beatles y la muerte de los íconos del 69 no fueron el fin de la música, sino su renacimiento. De las cenizas del sueño hippie surgieron el punk, el heavy metal, la salsa moderna y el rock progresivo. Fue la década en la que aprendimos a grabar a la perfección en medio de la imperfección del mundo. Por eso en Canal 333 lo tenemos claro. Los 70 no fueron la resaca de los 60, fueron la cima de la montaña. Y para ti, ¿cuál es la creación que rescatarías de esos años oscuros? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más viajes a través del sonido y la cultura. Yes, come with me. You're the last, you know. Everyone else is gone. After you, my job is done.